empezar a conversar con Alejandro Bermeo, uno de los coautores de este libro de publicación colectiva, que es la segunda entrega de Pandemonium, Pandemonium 2, cuyo título esta vez fue La cura. Pandemonium 1 llevó el título de La pandemia al control al control total, de la pandemia al control total, y ahora en la segunda entrega de Pandemonium se juega con la idea de la cura. Vamos a esperar unos minutos nada más a que la gente empiece a conectarse. Para los que ya se están conectando, les comento que el libro Pandemonium es totalmente gratis. Está en internet si es que lo pueden conseguir, porque ayer tuvimos muchos problemas con los links, con las publicaciones. Hubo mucha censura en Facebook, en distintas redes sociales. Y bueno, vamos a estar dejándolo acá también en un ratito en el chat. De hecho, si alguien de los que está conectados conoce ya el link, lo pueden poner ahí en el chat, para que la gente al final de esta conversación lo pueda bajar. Les cuento que la cosa viene así, ya tenemos varios conectados. La cosa viene así. Esto va a ser una previa, es decir, vamos a conversar con Alejandro porque queremos cubrir todas las redes sociales. Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a dividir tareas. Con Alejandro vamos a estar en Twitch media hora y después va a haber otros autores del libro hablando por YouTube. En YouTube va a estar Miklos Lukács, va a estar Mamela Fiallo, va a estar Carlos Beltramo y Javier Villamor. Entonces vamos a hablar por Twitch ahora con Alejandro, un poco sobre todo sobre su artículo, que es un artículo súper jugoso, un artículo que la verdad me parece imprescindible leerlo. Tiene ahí una riqueza filosófica que ha gustado mucho a los editores del libro y bueno, y a la gente que lo ha leído también, lógicamente. Y luego, digamos, en media hora, la idea es que todos se pasen al canal de Miklos, donde va a haber otras ponencias. Alejandro, para quienes no saben, es colombiano, es abogado y es el director del sitio Mises Report, ¿no? Que muchos de ustedes seguro lo conocen porque es muy activo en las redes sociales. Así que bueno, sin más, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Muy bien, Agustín. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, también por la invitación al libro, obviamente. Y bueno, muy agradecido con todos los que nos están acompañando y atento para que conversemos del libro o si quieres de mi artículo, de tu artículo Mira, también, que lo he sí. disfrutado bastante. Antes yo quería generar un poco de expectativa y que me comentaras qué te pasó ayer con la difusión del libro, porque yo te cuento que por mi parte apenas sale la publicidad, digo, bueno, lo voy a subir en mi Facebook y lo meto en Facebook y no es que se publica y después se censura, sino que automáticamente Facebook me dice, no, este contenido lo siento mucho, no se puede publicar acá. Sin ninguna explicación, ni siquiera me dijeron que era fake news o que era contenido que violentaba alguna norma comunitaria. Fue una pantalla bastante rara, yo la subí en Twitter, le saqué screenshot, obviamente, donde se me dice no se puede. ¿Vos qué experiencia has tenido en la difusión del libro? A mí me impresionó bastante porque compartí el libro obviamente con mis amigos, conocidos, en grupos y especialmente en un grupo de filosofía que tengo con unos amigos. Me dijeron, oye, pero me dice que ese libro es riesgoso abrirlo, ese documento es riesgoso abrirlo. ¿No será que Alejandro nos quiera meter un virus acá? Decían mis amigos. Y entonces, bueno, yo tomé otro celular y verifiqué y apareció un mensaje y el libro pues yo lo estaba compartiendo normal desde Adobe, digamos, sin ningún problema. Entonces, eso por un lado. Después, lo que yo quería era pues compartir el link del libro para que más personas pudiesen descargarlo. Lo puse en la nube de Adobe y a los 15 minutos estaba ya bloqueado. O sea, ya me enviaron mensajes a Instagram, etcétera, y me decían, oye, no, el link está caído, no funciona. Y yo miro la aplicación y dice que no, que ese contenido no se podía publicar. Entonces, pues es impresionante porque es una censura a priori, o sea, no han leído el libro, digamos, no han leído todos los artículos del libro ni demás, pero ya entra, digamos, que los propios algoritmos, la inteligencia artificial, digamos, que está detrás allí, la programación ya
a priori va censurando el contenido, ¿no? Seguramente habrán unas palabras clave o algunos temas que no se pueden tocar y lo van censurando. Y te digo, como yo le decía a algunos amigos, en el libro no hay antivacunas, en el libro no hay personas que nieguen la pandemia, que nieguen el virus ni demás, pero, o sea, no importa, o sea, digamos, de facto ya lo van censurando, ¿no? Entonces, lo sufrí bastante. Finalmente, bueno, con tu link, también el link al sitio web de Mises Report, que también lo subí allí, ya no hubo problema, pero realmente impresionado porque toda la vida he compartido documentos a través de las redes y nunca había tenido ese problema. Ahí estoy poniendo algunas cosas que dice la gente en el chat, que ya tenemos casi 300 personas conectadas, y ponían por ahí que, bueno, hubiésemos puesto que era un libro, que era un manual para asesinar a cristianos y que las redes sociales en ese caso no hubieran reaccionado. Algo de eso hay. Tenemos gente de Perú, tenemos gente, mira, hasta de Italia, mandan saludos, hay gente de Chile, de Colombia, de todas partes. Sí, yo tuve un problema, digamos, con Facebook y después también con Instagram, perdón, con WhatsApp, ¿no? O sea, uno manda por WhatsApp y te dice que es contenido riesgoso y ese tipo de cosas. Por ahí preguntaban cuál es el contenido del libro como para que las redes sociales hayan censurado esto a priori, porque fue casi una censura a priori, ¿no? El Automática. contenido del libro es un contenido, digamos, que desde plumas políticamente incorrectas de personas de muchas nacionalidades, hay personas de España, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Estados Unidos, bueno, hay gente de todas partes. La versión anterior de Pandemonium también tuvo gente de Francia, son muchas plumas que para simplificar podríamos decir que escribimos desde la derecha y tratamos de pensar los tiempos pandémicos, ¿eh? Algo así como lo que la izquierda supo hacer con Sopa de Wuhan, solamente que Sopa de Wuhan fue una compilación de artículos que habían sido publicados previamente, y en cambio lo que hemos formado con Pandemonium es un colectivo de intelectuales que nos hemos puesto de acuerdo para escribir ad hoc, o sea, Así es. específicamente para esto, ¿no? O sea, son muchos artículos inéditos, el mío es inédito, por ejemplo, el de Alejandro también, y ahí yo quería meterme en el tuyo, digamos, así podés comentarlo, después la gente lo podrá leer. Vos en tu artículo tratás el problema de la muerte, ¿no? Ni más ni menos. El título de tu artículo es Cuando el miedo a la muerte nos quiere arrebatar la libertad. Jugás un poco con la dialéctica de Hegel, ¿no? Del amo y del esclavo. Eh, Analizás cuál es el vínculo entre la libertad y la muerte, ¿no? Cómo en verdad la libertad es libertad para morir, en definitiva, y quien teme a la muerte no tiene vocación de libertad. Yo eso es lo que he sacado en limpio, digamos, que me ha quedado como una idea general del ensayo. Por lo tanto, digamos, este miedo abrumador a la libertad, perdón, a la muerte, en última instancia es un miedo a la libertad que te entrega al poder del Estado o al poder de los organismos internacionales. Si te parece, empecemos por el principio, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la muerte, la libertad, la pandemia, la esclavitud, la dialéctica amo y esclavo? A ver, como para que la gente más o menos se interiorice. Bueno, ese es un tema que, digamos, no solo es complicado, sino que la mayoría de las personas pasan su vida ignorándolo, ¿no? Nos hace bien ignorándolo, digamos. Y eso me recuerda también a una obra de teatro que se titula El rey se muere. Entonces, Sí. muy famosa y es un rey que, bueno, vive su vida como si no fuese a morir. Entonces, vive una vida meramente, digamos que es superficial, porque él piensa que nunca se va a morir, no le preocupa eso, digamos. Y de un momento a otro, bueno, él ya llega, digamos, en la obra cumple 100 años, cumple 200 años, pero él cumple 300 años y él dice, no, la muerte no es algo que me importa, eso le pasa a otros, eso no me pasa a mí, ¿no? Y de repente le dicen al rey, se va a morir mañana. Y él se atrofia, o sea, el yo de él se atrofia porque entonces ya comienza, no he hecho esto, no he hecho aquello, no he hecho tal cosa, si muero me van a recordar. Entonces, la muerte, que es el no poder, él termina atrofiado en un no poder porque la negación absoluta, digamos, de sí mismo. Entonces él observa que hay una araña en su cuarto y él dice, quiero que maten a esa araña como manifestación de poder. Dice, quiero que maten a esa araña que está allí en la pared. Y después dice, no, mejor no la maten porque tal vez esa araña lleva muchos días ahí y tenga una parte de mi ser. Entonces, es mostrar cómo ese yo, digamos,
del rey se atrofia, y eso es producto de no haber entendido, digamos, un concepto budista muy importante, Agustín, que es el concepto de la impermanencia. Y es esta idea de los budistas que la tienen muy presente y es la posibilidad de morir, la realidad de morir, que normalmente en el mundo occidental lo vemos como algo externo, como algo exterior, como una negatividad que nos afecta, que nos avasalla, digamos, pero realmente el llamado del budismo es a entender que la muerte es algo que está en nuestro interior, es parte de nuestra potencialidad, a tal punto que uno puede decir que finalmente la realización del ser humano pues culmina en ese proceso que finalmente es la muerte. ¿La muerte qué es? Digamos que la terminación de las funciones. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros morimos todos los días. ¿Y por qué termina siendo importante entender digamos, el concepto de impermanencia de los budistas, digamos? Que si tú eres consciente de tu vida, o sea, que tu vida es limitada, entonces, al ser consciente de tu finitud, eres consciente de que por tu vida tienes que hacer algo valioso. Claro. Tienes que ver cómo en tu vida haces algo que aporte, que trascienda, que vaya más allá apenas de tu mera existencia, digamos 70 años, 80 años, etcétera. Entonces, lo que uno ve es que la mayoría de las personas hoy viven en una vida meramente superficial, en una apariencia, porque no son conscientes de la muerte. Y como no son conscientes de la muerte, viven en un vivir por vivir. Van allí, digamos, viven, existen, lo cual se asemeja mucho a la vida de los animales, que es algo que va a traer Heidegger y nos va a explicar que el ser humano es el único ser que muere. ¿Por qué? Bueno, porque los animales no tienen conciencia de la muerte, no tienen conciencia de su finitud. En ese orden de ideas, los animales fenecen, o sea, los animales cesan. Un animal deja de vivir, pero el hombre es el único ser que muere en el sentido en que él es consciente de la finitud de la vida, algo que, digamos, a él la angustia, lo atrofia, le da miedo, etcétera. Pero esto no debería uno tomarlo para un miedo paralizante que te lleva al nihilismo, que tú digas, la vida la tengo perdida, no hago nada, no hay propósito, no hay sentido, sino todo lo contrario. O sea, si soy consciente de que mi vida es finita, pues eso tiene que recobrarme a mí es de sentido para hacer algo por la vida, digamos. Entonces, algo muy pequeño para ir cerrando mi comentario. Los budistas, Agustín, se entrenan para la muerte, entendiendo también la filosofía como un ejercicio, que es un ejercicio de preparación para la muerte, como lo vivió, digamos, Sócrates. Entonces, los budistas se entrenan a tal punto extremo, diría yo, que ellos, digamos que a sus amigos, no los entierran, sino los dejan en la montaña al aire libre y presencian cómo llegan los animales carroñeros y, digamos, acaban con el cuerpo. Ellos no ven eso como algo negativo porque entienden que la conciencia ya está en otro estadio, digamos, porque ellos tienen un concepto de impermanencia en el que la muerte es solo un paso más, como, como lo puede entender el mundo, digamos, cristiano. La muerte no es el fin, hay algo más, hay una vida después de la muerte, hay una recompensa, hay un castigo, etcétera, y estos se convierten en contrapesos, Agustín, para, digamos, afrontar la muerte. O sea, si tú sabes que no solo digamos, que si tú falleces hay algo más, ese es un contrapeso para que no te sometas en tu vida, porque tú entiendes que la vida es un espacio, es algo que hay que, digamos, surtir, vivir, pero que ahí no termina, que hay algo más, ¿no? Entonces, eso es un contrapeso a que tú digas, no es igual la mentalidad de una persona que piensa que con la muerte acaba todo y por lo tanto convierten a la salud en diosa, como diría Nietzsche, digamos. Claro. La salud adquiere un estatus de diosa porque tú matas a Dios, acabas con la trascendencia del ser humano y solo tienes este mundo terrenal material. Entonces es natural que tú tengas un miedo y te sometas lo que debas someterte porque solo tienes una vida y ya está. Hay un sentido de trascendencia que te lo dan las religiones, por ejemplo, o que te lo puede dar tu vida, digamos, que tú la lleves a un propósito más alto, que son contrapesos al temor a la muerte. Y cómo ese temor a la muerte lo pueden usar políticamente, digamos, para gobernarte, ¿no? Para atemorizarte y controlarte. Vos sabés que yo, digamos, te escuchaba y se me venía a la cabeza alguna idea como para sumar.
digamos, esto de que la muerte le es ajena a los animales, que los animales fenecen porque no tienen conciencia de la muerte, entonces pareciera que el morir es una actividad que atraviesa la conciencia, ¿no? Y digamos, supongo yo que si a la idea de Dios o a Dios le atribuimos la inmortalidad, la muerte también en principio sería ajena a Dios. El ser humano en la modernidad ha vivido casi como si fuera un dios, ¿no te parece? Es decir, dando la espalda a la realidad de la muerte, pero en verdad, como la muerte es parte de la realidad humana, termina asemejándose más al animal que fenece. Es decir, en vez de morir, estamos feneciendo. Y cuando te das con la muerte como realidad, como una realidad pandémica en este caso, la desesperación te invade y te entregas a los brazos del poder. O sea, ya no hay una trascendencia de la muerte, sino que hay una inmanencia de la seguridad, ¿no? La seguridad a toda costa. Me puedo quedar encerrado en mi casa durante un año entero sin moverme debajo de la cama del temor que tengo, a cambio de que los políticos solucionen todos nuestros problemas, ¿no? Esa idea, digamos, del esclavo y el amo, que está en función del temor a la muerte que tiene uno de ellos, mientras el otro en verdad lucha a muerte. El amo, en definitiva, es quien lucha a matar o morir, y el esclavo es quien lucha pero no se atreve a morir, sino que en lugar de morir ofrece su libertad. Algo de esto es lo que está pasando hoy con la pandemia, y quizás, ya que hablamos de la cura, quizás parte de la cura sea aprender a morir, ¿no te parece? Es decir, que esto no se entienda como una cosa de que estamos invitando a la gente ni al suicidio, ni nada por el estilo. Aprender a morir en términos metafóricos sería aprender a dejar de tener miedo y entender que la muerte en verdad nos puede encontrar en cualquier esquina. Es decir, la gente no solamente se muere por coronavirus, ahora parece que solamente el coronavirus mata a la gente. No. Cada acto significativo en la vida de uno es poner en riesgo esa vida. Es decir, cruzar la calle para ir a comprar el pan para alimentarme es una forma incluso de poner en riesgo la vida. Te puede pasar un camión por encima y se acabó, ¿no? Entonces, volver a tener conciencia de la muerte, pero de una conciencia tranquila, quizás sea parte de una cura en la cual seamos un poco más libres, ¿no? Sí, yo, digamos, me he convencido, digamos, un poco con estos textos, y como lo dice Byung-Chul Han, que tú también lo citas, si el hombre, digamos, no se atreve no arriesga su vida, o sea, no se arriesga a morir, se queda atrapado en una existencia meramente animal, cita Byung-Chul Han, que sería un equivalente, digamos, a un vivir por vivir, o sea, a la mera supervivencia o a este concepto de Walter Benjamin de nuda vida o de vida desnuda. Es decir, que tú aceptas todo tipo de condiciones indignas con tal de sobrevivir, porque lo máximo que te importa es sobrevivir sin importarte otros conceptos como la buena vida, la vida digna, o sea, todo lo que esta gente nos ha venido quitando con la pandemia y demás, o sea, que ha sido nuestra vida, tal como tú lo has planteado también en tu texto, cuando dices, la lógica social se vuelve paradójica, tú dices, menos vida social es equivalente a más responsabilidad social, ¿no? O sea, invierte el asunto porque, o sea, para tener responsabilidad social, no tienes que tener absolutamente nada de vida social, ¿no? Es ese proceso de atomizarnos que desde luego hace que sea más fácil el control. Entonces, yo creo que la conversación, lo plantea Hegel, sobre la muerte es la conversación sobre la libertad, tal como tú lo estás planteando también en esta dialéctica del amo y el esclavo, quien, digamos, se arriesga, quien no tiene miedo a morir, es a la vez el que no tiene miedo a vivir. Entonces, lo que vemos hoy en día es que una población atemorizada por el coronavirus y demás, pues no se atreve a vivir, no se atreve a vivir, tiene miedo a morir, por ende tampoco tiene el valor para vivir, digamos, y queda, digamos, fácilmente sometido, controlable. Entonces, esto es importante también, Agustín, para todos los liberales, porque la conclusión a la que yo he llegado de estos textos es que la conversación sobre la muerte es la conversación sobre la libertad. Y tal y como tú lo planteas y lo plantea Buda, la muerte puede estar está en todas partes. Y está en todas partes porque la muerte es algo que está en tu interior, no en el exterior. O sea, la posibilidad de morir está en tu interior, es la realización de tu propio ser al final. O sea, en eso culminamos. Entonces, ese sentido tiene que movernos hacia algo mejor,
hacia ser mejores personas, hacia causas importantes, hacia un sentido de trascendencia, digamos. Entonces, como plantean en el comentario, la gente que se somete por el miedo a morir no terminan viviendo, ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Sí, hay digamos, como un efecto contrario quizás, del cual también habría que prevenirse, que es un pesimismo rotundo en el sentido de, bueno, si me puedo morir hoy, en verdad tengo que, digamos, el carpe diem, ¿no? Tengo que vivir ahora sin proyectar el hedonismo o el nihilismo, también puede ser la consecuencia de una visión realista sobre la muerte. Esto es, que la muerte es una posibilidad abierta que te espera a la vuelta de la esquina todos los días de tu vida. Frente a esta situación de la muerte, yo creo que hay por lo menos tres alternativas, digamos, un poco esquemáticamente hablando. Me imagino ahora, puede haber muchas más. Una es la que la mayor parte de la gente adopta hoy, me parece, que es la de, no, no quiero morir, te entrego lo que quieras, querés mi libertad, te la entrego, te entrego mis miedos, mis temores, mi vida, bueno, vas a vivir como un reo, bueno, no importa, esa es la dialéctica del amo y del esclavo que recién hablábamos. Sí. Yo creo que la mayor parte de la gente está en esa clave, lamentablemente, y después hay gente que toma la vida y la realidad de la muerte disparándole el nihilismo o el hedonismo. Bueno, si la muerte está a la vuelta de la esquina y yo quizás que mañana muero o quizás que no, entonces tengo que vivir hoy, digamos, al máximo, digamos, drogas, qué sé yo, sexo, drogas, toda esa vida hedonista, digamos, con un máximo de hedonismo y de nihilismo, que tampoco sería, yo creo, una buena alternativa frente a la idea de que me puedo morir, entonces tengo que agigantar las experiencias de mi vida. Eso sería. Tengo que llevar al máximo, al límite mis experiencias porque no sé por cuánto tiempo más voy a poder experimentar. Y después hay una tercera opción, que es la de una visión más trascendente, ¿no? Que, es decir, bueno, quizás este paso por esta vida sea solamente un paso por una vida. Quizás hay algo más luego de esta vida. Por ejemplo, vos ponés el caso de Sócrates. Sócrates muere y muere con paz, ¿no? Es decir, a Sócrates lo condenan, él se puede salvar y Sócrates muere en virtud de la justicia, digamos, ¿no? Y da, digamos, es el héroe de la filosofía occidental, no por nada. Entonces, esa idea de, bueno, no, yo tengo que seguir con mi vida normalmente, sin perder de vista de que la muerte es inherente a la experiencia humana, pero no por ello tengo que llevar mis experiencias al límite todos los días como si fuese el último día de mi vida, porque entonces tu vida quizás la terminas arruinando vos mismo, ¿no? Sí, y entre otras cosas, Sócrates estaba convencido de la inmortalidad del alma. Claro, Incluso a eso me refería, claro. en el último momento él da un discurso al respecto y demás, toma, digamos, la cicuta con mucha tranquilidad, con mucha templanza, e incluso él rinde al final un homenaje a los dioses de la salud, de la vida y demás, porque veía incluso la muerte como una cura, porque finalmente ellos entendían el alma, el conocimiento, ¿no? En el alma, y el alma por X o Y razón terminaba entrando a un cuerpo y seguía como en esta vida, ¿no? Pero al final ellos buscaban como ese mundo de las ideas, terminar allá. Por eso es que la filosofía pues terminaba siendo como un entrenamiento para la muerte. Y quiero retomar algo que resaltaste que me parece fundamental, y es que tú planteabas el miedo de la muerte también como un fenómeno muy de la modernidad. Y ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y eso salta a la luz, digamos, solo al ver el mundo en el que vivimos. Las personas que intentan por todos los medios no envejecer, Claro. entonces, hacen operaciones, tratamientos aquí, tratamientos allá, una sociedad cada día más infantilizada, lo vemos. Esto es personas, digamos, que nunca envejecen en el sentido, digamos, bueno de la palabra, digamos. O sea, por eso es que Nicolás Gómez Dávila dice que hoy no hay viejos, sino jóvenes decrépitos. Yo No te la diría conocía que esa, es cierto. hay uno que otro liberal que y que como no ha sabido envejecer, se ha convertido en un joven decrépito. Y tú ya sabes por ahí a quiénes ubico. Sí, sí. Entonces, Perdón, te hago un mini paréntesis. Yo no sé si vos has notado o es
no sé, algo que yo veo, que es que estas personas que se llenan tanto de cirugías y ya tienen, digamos, sus 50, 60, 70 años, se parecen más a monos que a seres humanos. Empiezan como a adquirir rasgos simiescos, digamos, ¿no? Es una cosa espantosa, pero es cierto, la gente está obsesionada. También lo vemos en la cuarentena misma, cómo se banalizó la idea de la pandemia con el quédate en casa, te muestro mis ejercicios y mi dieta todos los días, hago una suerte de gran hermano de mi vida. Hay como una puesta en escena de la salud y del cuerpo que está a las 24 horas del día. Y esto que estamos hablando al mismo tiempo explica el exceso de exposición en las redes, que en palabras de Byung-Chul Han se convierte en pornográfico, tal como tú Exacto. lo planteas. La exhibición absoluta de la vida en redes, lo que hago aquí, lo que hago acá, lo que como, lo que no como, lo que me pongo, lo que no me pongo. ¿Por qué? Bueno, porque vemos que en el mundo actual el yo está atrofiado, y como está atrofiado, la gente intenta de alguna manera permanecer, existir. Y eso explica por qué hoy es tan popular la red social de TikTok, porque Claro. todos buscan sus 5 segundos de fama. O sea, todos quieren llegar a esos 2 millones, 3 millones de reproducciones por 15 segundos de que te va a ver personas que nunca te van a recordar, digamos. Pero eso es producto, digamos, de una sociedad que se niega a la muerte. O sea, se niega a conversar con la muerte. Si tú te niegas a conversar con la muerte, no vas a ser capaz de envejecer. Ejemplos tenemos en el mundo liberal, y mucho menos vas a ser capaz de morir. Nos queda 2 minutos. Te doy la última palabra porque quiero que la gente conozca tu ensayo. Yo sobre el mío, en todo caso, voy a hablar ahora en un ratito en el canal de Miklos. Yo voy a pegar aquí el link de Miklos, de su canal, para que la gente se vaya ya a ver el resto de las ponencias. Acá dicen que tenemos que hacer un podcast, digo, que tenemos que hacer un video de estos de 1 hora. Ya vamos a hacer seguramente la semana próxima un video de por lo menos 1 hora con Alejandro para seguir hablando, porque ha quedado mucha cosa abierta que hay que cerrar. Yo quisiera cerrar viendo qué tiene que ver esto con la libertad. O sea, creo que ya lo hemos dicho un poco, pero digo, hoy la libertad está en jaque, la pandemia está afectando las libertades y cómo podemos hacer para ser más libres, para levantarnos contra esto. Creo que tu ensayo, te lo pregunto porque creo que cierra de esta forma, de alguna manera, ¿no? Cierra con la idea de, bueno, superar el miedo a la muerte es quizás tener vidas más llenas de sentido y ser en definitiva más libres. Y cómo una visión trascendente de la vida es la que nos permite no escondernos debajo de la cama y por lo tanto ser más libres, ¿no? A ver si me das así un cierre, mientras yo pongo el link acá para la gente que quiere pasarse a YouTube. Vale. Mira, y lo he planteado en el artículo, otro profesor también español que vive acá en Colombia, Antonini de Jiménez, él lo ha dicho y yo estoy de acuerdo con él también, en que la pandemia ante todo es un problema religioso. O sea, la pandemia no es un problema sanitario, no es un problema económico, no es un problema político, sino es meramente un problema teológico, es un problema religioso, en el sentido en que el ser humano del mundo actual, antirreligioso, ateo, materialista, no ha sido capaz de encontrar un sentido de trascendencia. Y como no ha sido capaz de encontrar un sentido de trascendencia, pues no ha sido capaz de encontrar esos contrapesos frente a la muerte que hacen que uno tenga el valor de vivir. Y por eso te menciono allí que la superación del miedo a la muerte, que tú lo puedes encontrar en un sentido de trascendencia en tu vida, yendo a propósitos superiores, haciendo cosas superiores, digamos, que vayan más allá de tu propia existencia, o una vida, o un sentido de trascendencia que tú adquieres a partir del cristianismo, incluso a partir del budismo. Yo menciono mucho el budismo porque posiblemente ellos son los que más han estudiado este tema, digamos, no soy budista, pero son los que posiblemente más han estudiado este tema. Entonces, solo la superación del miedo a la muerte restituye el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, de una vida digna, pues no es una vida encerrados, no es una vida con controles, no es una vida con horarios de salida, no es una vida en la que tú no puedes despedir a tus familiares muertos, la vida que no puedes, digamos, salir, que es la nueva vida o la vida desnuda o la vida puramente animal, ¿no? Entonces, superar ese miedo a la muerte implica recuperar el sentido auténtico de la vida, de la buena vida, de la vida digna, tal y como tú planteas, porque incluso estos filósofos que hablaban de la muerte, no, la conclusión de ellos no era el nihilismo,
o no era el carpe diem. Epicuro, Séneca, cuando ellos hablan de la muerte, no están diciendo, no, es que como yo me voy a morir, entonces me voy a dedicar al deseo o a los vicios o algo parecido. No, todo lo contrario. Para tener una vida digna, una plena autorrealización de nuestro ser, y obviamente que una vida que no es en libertad no merece ser vivida, ¿no? Y ahí es cuando tú incluso podrías llegar a afirmar en un choque de principios que una vida sin libertad no merece ser vivida. Afortunadamente hay mucha gente que ya está viendo esto así. Cierro con este dato. En marzo de este año, la opinión pública establecía que el 80% de la preocupación en Argentina era por el coronavirus y solamente un 16% por la economía. En septiembre, la preocupación por coronavirus bajó al 36%, es decir, del 80 al 36% en un par de meses, a pesar de que la afectación de la pandemia en Argentina es mucho mayor. Ahora, como nunca, está muy fuerte todo esto acá y sin embargo a la gente ya no le importa demasiado el coronavirus. En cambio, el 60% de los argentinos le importa más la situación económica, que significa poder vivir, poder salir a comerciar, a trabajar, salir de la casa, encargarse de los asuntos, hacerse cargo de la familia y hacerse cargo de su vida como sujetos libres que deberíamos ser. Ale, bueno, acá te ponen, Ale es un crack. Sí, es un crack, síganlo entonces en Mises Report y en su Instagram personal, que es Ale Ryan, ¿no? Sí, es como un juego de palabras de hace muchos años de Ayn Ok, Rand, entonces había puesto Ryan, ¿no? Pero bueno, ahí me encuentran igual en Mises Report, allá hace bien, muchos bien. años. Normal, Sí. ¿no? Tú también tuviste esa etapa. Totalmente, totalmente. También he sido randiano. Y algunas cosas siempre quedan. Síganlo. Ya vamos a hacer la semana que viene un directo un poquito más largo con Alejandro y al resto quedan invitados entonces al Facebook al YouTube de Miklos, que está empezando ahora mismo. Gracias, Ale. Te mando un abrazo enorme. A ti, Agustín, muchas gracias, un abrazo y bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Saludos. Este video, al igual que todo mi trabajo, es posible gracias a las colaboraciones económicas, libres y voluntarias que estoy recibiendo a través del sistema de Patreon. Gracias a todos los donantes. Y si vos valorás mi trabajo, te invito a que puedas colaborar también conmigo en esta batalla cultural a través del sistema de Patreon. El link está en la descripción de este mismo video.